Pues sí, para los compañeros que no están. Listo. Entonces me dicen que análisis de varianza para latino o para bloques. Para latino. Para latino. Entonces empezamos con latino. Yo pensaría que sí, aunque pues no sé si cambie mucho las pruebas de comparación para bloques y para latinos. Sería empezar primero pues para terminar bloques con esas pruebas de comparación. Pues si cambia mucho, ¿no? Y si no, pues sí para el análisis de varianza para latinos. Listo. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Vamos a hacer el ejercicio que está en el libro. Ya les muestro cuál es diseño cuadrado latino. Está en la página 144. A ver. Sin experimentos. Cuarenta y cuatro. 144. Listo. Diseño cuadrado latino. Vamos a hacer este ejercicio que está acá. Lo voy a copiar por acá. Listo. Y sobre que cada formulación se hace con una matemática, hay otros estilos de estudios. Por ejemplo, supongo que los... Bueno, vamos a leer, venga, a ver qué dicen por acá. El profesor nos envió un taller, podríamos también trabajar con ese. Sí, si ustedes quieren. Entonces, pues voy a hacer este ejercicio. Vamos a hacer todo con este ejercicio. Y pues entonces, del taller del profesor, sacamos preguntas de ahí de ese taller. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, pero las preguntas, si quieren, las vamos a hacer con las que ustedes tienen con las del profesor. Entonces, el enunciado que dice. Bueno, antes de empezar, un pequeño contexto de lo que es el diseño cuadrado latino. Entonces, en el primer corte vimos lo que era simplemente una variable respuesta y un factor. Luego seguimos con el diseño de bloques. Permítanme un momento. Un poco. Entonces, luego seguimos con el análisis de bloques, ¿en qué consistía el análisis de bloques? En donde teníamos dos factores, pero a mí solo me interesaba uno. O sea, pues realmente sigue siendo un diseño con un factor, pero lo que pasa es que teníamos que tener en cuenta otro factor adicional que se considera un factor de ruido. O sea, me estaba generando variabilidad no deseada en el experimento, entonces me tocaba tenerlo en cuenta para el análisis de varianza, pero se limitaba a eso. Entonces, diseño de bloques era un factor principal y un factor de ruido. Bueno, ahora resulta que el diseño cuadrado latino es lo mismo, pero le adicionamos otro factor de ruido. O sea, el diseño cuadrado latino es una variable respuesta, pero ahora tenemos tres factores. Uno principal, que es el que a mí me interesa, pero ahora tenemos dos adicionales. Dos adicionales. O sea, dos factores de ruido. O sea, me toca tener dos componentes de variabilidad adicionales a las que yo debería tener. ¿Listo?
Bueno, acá dice, en la sección 4.1 se introdujo un diseño de bloques completos como un diseño para reducir el error residual, bla, bla, bla. Hay otros tipos de diseños que pueden utilizar el principio de formación de bloques. Por ejemplo, suponga que un experimentador estudia los efectos que tienen 5 formulaciones diferentes de la carga propulsora utilizada en los sistemas de expulsión de la tripulación de un avión basado en la rapidez de combustión. Cada formulación se hace con un lote de materia prima que solo alcanza para probar 5 formulaciones. Además, las formulaciones son preparadas por varios operadores y puede haber diferencias sustanciales en las habilidades y experiencia de los operadores. Por lo tanto, al parecer hay dos factores perturbadores, acá no lo dicen, hay dos factores perturbadores que serán calculados en promedio en el diseño. Los lotes de materia prima y los operadores. Entonces acá el ejercicio nos dice que pues a mí solo me interesa, digámoslo así, la formulación, digámoslo así, la formulación, pero ahora me toca tener en cuenta que los lotes de materia prima no son homogéneos entre ellos y los operadores tampoco son homogéneos en la experiencia que tienen, ¿sí? Entonces, ahí está el detalle. Entonces, ¿cómo saber cuándo identificar un factor de ruido? Cuando le dicen, por ejemplo, no, vamos a probar el siguiente experimento con tantos sujetos, pero puede que los sujetos difieran uno del otro, no sean homogéneos. Entonces, acá me están diciendo, puede que los lotes de materia prima sean diferentes y puede que los operadores no tengan la misma experiencia. Automáticamente me están diciendo, oiga, esos son bloques que yo tengo que tener en cuenta porque no hay homogeneidad entre ellos. Cuando no hay homogeneidad, entonces automáticamente yo vengo a la formación de bloques. Ahora, este es más o menos, digámoslo así, el diseño de un cuadrado latino. ¿Por qué se le llama cuadrado latino? Porque se denota con letras latinas A, B, C, D, E. ¿Cómo se interpreta esta tabla que está acá? Es por lo general como nos lo presentan la literatura. Si ustedes se fijan, es una tabla, pero si ustedes se fijan, el número de filas y el número de columnas es exactamente el mismo. ¿Sí ven? Número de filas igual a número de columnas. Y además hay 5 letras latinas. Vea, 5 lotes de materia prima, 5 operadores y además 5 letras latinas. ¿Listo? A esto se le llama un cuadrado latino P a la 3. ¿Sí? Donde P es el número de filas y columnas. Entonces acá fíjense que en este caso P sería 5. ¿Listo? Un cuadrado latino, no, perdón. En general un cuadrado latino para P factores o cuadrado latino P por P es un cuadrado con P renglones y P columnas. Cada una de las P cuadrados Z resultantes contiene las P letras correspondientes. Hace un cuadrado así. Para P factores o cuadrado latino P por P es un cuadrado de P renglones y P columnas. Bueno, sí, digámoslo que sí. Así vea, 4 por 4, 5 por 5 y 6 por 6. Entonces, este es un cuadrado latino 5 por 5. Si ustedes se fijan, significa que tenemos tres factores, pero cada factor o cada uno de ellos tiene 5 niveles. ¿Sí se fijan? Entonces, vea, el lote de materia prima, que es un factor, tiene 5 niveles, operadores tiene otros 5 niveles, el factor principal tiene otros 5 niveles. Esa es la característica principal de los cuadrados latinos. ¿Ven? Tienen que tener el mismo número de niveles cada factor. Otra característica importante es que si ustedes se fijan, cada letra aparece una única vez tanto en cada fila como en cada columna. Esto es como un sudoku, prácticamente. Esto es como arreglar un sudoku. Entonces, si ustedes se fijan por filas, si ven que cada letra aparece una sola vez, A, B, C, D, E, otra fila B, C, D, E, A. ¿Sí? Si ustedes se van por filas, no se repiten. Si ustedes se van por columnas, tampoco se repiten. Eso es una característica que se llama ortogonalidad. ¿Sí? Se me escapa realmente específicamente la teoría de que es ortogonal, pero bueno. Entonces, fíjense en eso. ¿Sí? O sea, si usted le llega a salir un cuadrado latino, supuestamente, donde, por ejemplo, en la primera fila sale 2 veces la A y se come otra letra, entonces hay un pequeño error. ¿Sí? No cumple la propiedad de cuadrado latino. Entonces, acuérdense más o menos la propiedad de la propiedad del sudoku. Una sola vez por fila y una sola vez por columna. ¿Preguntas hasta acá? Y no importa que sea un 5x5, 4x5. No. Por eso les digo, acá la característica es P por P.
O es 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, pero no, no puede ser 4 por 5 o 6 por 3, no. Ah, ah, ah. Tiene que ser mismo número de niveles por cada factor. Acá me están dando ejemplos, vea, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6. 6 por 6 significa que cada factor tiene 6 niveles. ¿Ven? 5 por 5 significa que cada factor tiene 5 niveles, como este es el caso, vea. Lotes de materia prima hay 5, operadores hay 5, y tratamientos principales hay 5. Entonces, no puede ser 4 por 5 o 6 por 3, no. Tiene que ser el mismo orden. Por eso acá dice P por P. ¿Listo? ¿Alguna David, otra Listo, pregunta? gracias. en el caso de que, digamos, en la primera fila haya dos As, que yo sé que no se pueden repetir, ahí habría que aleatorizar para no ponerle la misma letra. Pues, a ver, realmente no es que salga un ejercicio, es muy raro, pues es muy raro, ¿no? Pues hasta el momento no he visto el caso, pero en caso de que llegue a pasar, pues una opción sería como pues hacerle la aclaración al profesor, una pregunta, lo que pasa es que acá no cumple la condición de cuadrado latino, ortogonalidad, entonces probablemente el profesor le dice, uy, sí, tiene 5, ya no, bueno, no sé qué. Sí, pero, o sea, la cuestión es que en ese caso, o puede que sea un error, que o sea, que es lo más probable, pero en ese caso sí yo les aconsejo que pues si le llegas a ir parcial así, pues pregunta al profesor, profe, pues acá como que se comieron un tratamiento, lo repitieron 2 veces. ¿Sí me hago entender? Entonces eso ya es como cuestión de error, ¿sí? Porque entonces o sea, digamos así, acá la condición es que cada letra aparece una única vez, tanto por fila como por columna. ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿Alguien más? O sea, por ejemplo, si se llegara a repetirse, digamos que la primera, el primer factor se repite abajo, se le habla con el profesor de eso, de que, bueno, que está O mal. sea, se repite que, por ejemplo, dame un ejemplo. Que esté, por ejemplo, ahí en vez de B, otra vez A, y así sucesivamente. Claro, claro, ahí sí pasa algo, ¿sí? Porque si, a ver, hagamos una pequeña simulación. Si ustedes se fijan, si usted me dice, bueno, en lugar de esta B, ¿qué pasaría si acá estuviera otra A? Entonces, si usted se fija, en esta columna se repite 2 veces la A y otra vez en esta fila, entonces habría un efecto doble. Habría una doble repetición tanto en una fila como en una columna. Entonces, ahí lo que pasa es que el tratamiento B se estaría o sea, algo pasó con el tratamiento B que no se aplicó. ¿Sí ven? Entonces, acuérdense que un error, vea, genera un efecto tanto cuanto en la columna como en la fila. Ahí sí es detalle de que le pregunten al profesor. ¿Listo? Listo, listo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Listo? Bueno, para este caso, rápidamente, ¿cuál es el factor principal en este caso? Para este ejemplo. ¿Cuál es el factor principal y cuáles son los factores de ruido? Los lotes de materia prima son los factores principales y los operadores son el ruido, el factor de ruido. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Alguien tiene una opinión diferente? No, igual. Bueno, pilas con eso. Pilas con la interpretación de esta tabla. Si ustedes se fijan, ¿cuál es el objetivo del ejercicio o cuál es el objetivo del problema? ¿Qué es lo que les interesa a ellos? ¿Qué es lo que vean? Suponga que un experimentador estudia ¿qué? ¿Qué es lo que está estudiando el experimentador? ¿O qué es lo que a él realmente le interesa?
la carga propulsora. Pero más específicamente, dígame, el factor es este. Los lotes de materia prima. No. Miren, acá, ¿sí está viendo lo que estoy subrayando? ¿Sí están viendo lo que estoy rayando? Sí, Vea, acá dice, suponga que un experimentador estudia los efectos que tienen 5 formulaciones diferentes de la carga propulsora utilizando los sistemas de propulsión de tripulación de una opción basada en la rapidez de combustión. En un principio, a usted el ejercicio le dice que él está estudiando los efectos que tienen 5 formulaciones. ¿Sí ven? El efecto que tienen 5 formulaciones. ¿Sí ven que desde un principio el ejercicio le dice qué es lo que se pretende estudiar? Entonces, basados en este primer renglón o en este primer texto, ¿cuál es el efecto cuál es el factor que se está estudiando? ¿El factor qué? ¿Cómo se llamaría ese factor? Si yo en un ejemplo les dijera, suponga que un experimentador estudia los efectos que tienen 5 tipos de tela en un traje de resistencia, ¿cuál es el factor que se está estudiando ahí? el El tipo de tipo de tela. tela. El tipo de Entonces, tela, muy bien. el tipo de Entonces, en este formulación. contexto, ¿cuál es el factor principal? ¿Ah? Vea, pues, suponga que desea estudiar los efectos que tienen 5. Haga de cuenta que vea, en lugar de tipos de tela, ahora lo van a llamar ¿qué? Formulaciones. Entonces, acá, ¿cómo vamos a llamar nuestro factor? Formulaciones. Exactamente. Entonces, nuestro factor principal es el factor formulación. ¿Sí ven? Porque es que el ejercicio me está diciendo el efecto que tiene 5 formulaciones. Y el que genera los efectos es el factor. Entonces, el factor principal que estamos trabajando acá es el factor formulaciones. ¿Sí ven? Cada formulación se hace con un lote de materia prima que solo alcanza para probar 5 formulaciones. Además, las formulaciones son preparadas por varios operadores y puede haber diferencias sustanciales en las habilidades y experiencias de los operadores. ¿Sí? En un principio les dice que a usted le interesa es simplemente cómo afectan las formulaciones. Y luego le añaden, oiga, venga, se tienen para eso, para hacer ese experimento, se tienen tanto 5 lotes de materia prima como 5 operadores. ¿Sí ven? Eso ya es como el añadido. Pero el fuerte de este ejercicio es determinar el efecto de las formulaciones. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el factor principal? ¿Cuál es el factor principal acá? Las, Dígame. las formulaciones, Listo. ¿Y los dos factores de ruido? tanto los lotes como los operadores. Muy bien, muy bien. Ahí es donde quería que llegara. Y si nosotros vamos para la tabla, acá, las filas que me representan en este caso, las filas que me representan. ¿Qué factor representa las filas? Los ¿Es qué? lotes. Los lotes de materia prima. ¿Ese es un factor, es el factor principal o ese es un factor de ruido? Pues según lo que dijimos de ruido. Listo, ese es de ruido. Ahora, las columnas. ¿Es un factor principal o es un factor de ruido? De El ruido ruido también. también. De ruido también. Ahí están los dos de ruido. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los tratamientos principales? Son Es las letras. A, B. Dígame. Son las letras. Las Muy letras. bien, muy bien. Con esto lo que quería hacerles entender
es que por lo general, la literatura, la forma de montar un cuadrado latino es que tanto filas como columnas son los bloques. Y las letras latinas me representan los tratamientos del factor principal. ¿Listo? Vea. Lotes de materia prima, factor de ruido, ahí están los 5 bloques, operario, factor de ruido, otra vez 5 bloques. Entonces, lo único que me sobra son que cada letra latina me representa un tratamiento. ¿Cuántos niveles tienen los lotes de cuántos niveles o cuántos bloques hay para el factor lotes de materia prima? 5. ¿Cuántos bloques hay para el factor operadores? 5. ¿Y cuántos tratamientos principales hay? O sea, ¿cuántas formulaciones? 5. También. Entonces, he ahí la consistencia. Por eso yo les decía, cada factor tiene que tener el mismo número de niveles. Entonces, fíjense que acá los tratamientos se reparten. Cada operador tiene que probar un tratamiento diferente y cada lote de materia prima también tiene que quedar con un tratamiento diferente. ¿Sí ven? Ahí está la cuestión. ¿Sí ven? Por ejemplo, el tratamiento D tiene que ser probado tanto con el o sea, la formulación D tiene que probar tanto por el operador 1, el 2, el 3, el 4, el 5, tanto con el lote de materia prima 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí ven? Entonces, fíjense que el lote D, vea, acá está, el lote D acá está, y el lote D acá está, y el lote D acá está. Si ustedes se fijan, aparece una vez tanto en la columna como en la fila. Significa que cada tratamiento tiene que ser probado con cada lote de materia prima y con cada operador. ¿Listo? Entonces no se les vaya a olvidar esta forma de presentar el cuadrado latino. 3 factores donde filas y columnas representan los de ruido. Los principales están denotados con las letras latinas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, hágame un favor. Voy a salir y vuélvase a conectar porque ya quedan 5 minutos mientras voy a tomar mi vaso de agua. Entonces cierro y vuelvan a entrar.